Hola, buenos días. Comenzamos con la clase de español el día de hoy para tercer grado con la preparación para el examen del segundo trimestre. El tema que tocamos son los poemas. En él encontramos varios elementos, por ejemplo, los símiles. Los símiles es un recurso literario que emplean los poemas. Los poetas comparan una cosa con otras tomando en cuenta sus semejanzas. A estas comparaciones se les llaman símiles. Para hacer una comparación o símil se utilizan las palabras como, cual, igual, parece, etc. Otro recurso literario son las onomatopeyas. Las onomatopeyas imitan los sonidos naturales que emiten algunos animales a los que se producen objetos o acciones. Los poetas crean onomatopeyas incluyendo en sus versos letras cuyo sonido repetido simula al objeto al que se refiere. Otro tema que vimos fue el árbol genealógico. ¿Qué es el árbol genealógico? Es un gráfico que muestra las relaciones familiares entre los integrantes de una familia, en los cuales, dependiendo del nivel en que se encuentren, es su función dentro de la familia. Para hacer la historia familiar, debimos de utilizar algunas preguntas generadoras de información. En este caso, te pide que escribas 3 preguntas para conocer la historia familiar. Es decir, de dónde llegaron, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus tradiciones, etc. Coloco 3 ejemplos. ¿Desde cuándo viven aquí? Refiriéndose al lugar donde radican. ¿Cuántas personas integran a tu familia? Es decir, ¿cuántas personas tiene? ¿A qué se dedicaban tus abuelos? Esto nos sirve para obtener información sobre las ocupaciones de los ancestros. ¿Dónde se conocieron tus papás? Será parte de las anécdotas que se utilizaron. ¿Cómo se le llama al tiempo verbal que indica una acción que ya pasó? Como su nombre lo indica, es pasó. Te doy este ejemplo. En tu libro de texto te presentaba el siguiente texto en el cual pude rescatar estos 2 verbos. Tenían y nací. Son acciones que ya pasaron y como su nombre lo dice, están escritos en tiempo pasado. Ese es el tiempo verbal. Escribe ejemplos de verbos en pasado. Los verbos son acciones en pasado que ya pasaron. Corrió, registró, participó. También agrego que todos los verbos que están escritos en pasado deben de llevar acento. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza para los artículos de divulgación? Este fue otro tema tratado en este trimestre. El lenguaje que debemos de utilizar es el lenguaje literal. A diferencia de los poemas que se les podía dar un lenguaje literario, el lenguaje literal no presta espacio para que se le dé una otra interpretación. Si aquí lo menciona que sus características de un objeto es rojo, es porque realmente lo es. ¿Cuál es el propósito de la revista de divulgación? Es dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos. ¿A qué se le llama pie de fotografía o de ilustración? Es un texto breve que explica al lector lo que se muestra. ¿Cómo se escribe un título? Un título se escribe un poco diferente al demás texto y lo podemos identificar porque están escritos con letras más grandes, gruesas e incluso de color diferente a las letras del resto del artículo. Escribe una familia de palabras. En el libro de texto encontramos este ejemplo. Esto solo es un ejemplo. Te pido que en casa realices otra familia de palabras.
en el cual identifiqué estas palabras que parten de una raíz exp. ¿En qué orden se escriben los acontecimientos de una autobiografía? Se debe de utilizar un orden cronológico, es decir, escribir primero lo que pasó primero. En una autobiografía, primero colocaríamos el hecho del nacimiento y posterior la entrada a la escuela, porque el nacimiento ocurre primero. A esto le llamamos orden cronológico. ¿Cuál es el principal recurso con que se trabaja en una autobiografía? A diferencia de los poemas o las revistas de divulgación científica, en una autobiografía el principal recurso es la memoria de quien escribe, porque con ella comienza a escribir sobre sí mismo. También se puede auxiliar de actas de nacimiento o documentos oficiales, pero el principal recurso es los recuerdos, o sea, la memoria. Escribe las palabras que sirven para dar un orden cronológico. A esto se le llaman los nexos. Hasta aquí, gracias.